lugar, Alberto, ¿qué es la CADE? La CADE es la sigla de la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación. La CADE es una coalición, una plataforma de muchas organizaciones de distinta parte del país y de distintos niveles. Algunas que se dedican a la investigación, otras que se dedican a la acción concreta de incidencia, muchas que trabajan en los territorios apoyando los procesos educativos de los sectores más pobres, y algunos son sindicatos, organizaciones de estudiantes, padres. Es una coalición de distintas organizaciones que a su vez forma parte de un movimiento más amplio, que es la campaña latinoamericana por el derecho a la educación, que forma parte a su vez de la campaña mundial por la educación. En esa perspectiva, el eje de todo este movimiento es defender, garantizar el derecho a la educación de nuestros pueblos a nivel mundial, a nivel regional y por supuesto en nuestro país. ¿Cuáles son los puntos principales del documento sobre la gestión de Esteban Bullrich que presentaron hace pocos días? Bueno, nosotros, nuestra idea no fue hacer un documento sobre la gestión de Esteban Bullrich, sino sobre los primeros meses de este gobierno, que coincidió después con que Esteban Bullrich decidió dejar el ministerio para presentar su candidatura. Pero lo que nosotros quisimos mostrar con datos oficiales era qué estaba pasando con respecto a la educación en todos estos meses, dónde estaban los principales problemas, dónde estaban las llamadas de atención, porque la CADE tiene una responsabilidad nacional, pero también internacional, de presentar en organismos internacionales la situación educativa, porque Argentina, entre otras cosas, tiene un compromiso ahora con los Objetivos de Desarrollo Sustentable y uno de ellos tiene que ver con la cuestión de la educación. Entonces nosotros estamos dando nuestra visión de qué está pasando con el derecho a la educación en estos meses en Argentina. Dicho esto, es un estudio que con mucho detalle y con mucha información y con mucha precisión va tomando las distintas áreas y los distintos aspectos de la educación, pasando desde el análisis de cada nivel educativo a visiones más generales y a consideraciones más generales. Yo digo, uno de los temas centrales de todo esto es lo que pasa con el presupuesto educativo. Nosotros creemos que pensar en hacer los cambios que nos estamos proponiendo como sociedad sin que haya un aumento sustancial del presupuesto educativo es sencillamente imposible. Y ahí hay datos concretos. Por ejemplo, una de las cosas que decimos es que actualmente hay 30.000 secciones, aulas de secundario en todo el país, ¿no? Y si uno se pone a pensar en estos números, se da cuenta de que hacen falta prácticamente generar 25.000 secciones más si queremos que todos los estudiantes secundarios terminen la secundaria. Entonces, pensar eso solamente con una especie de ahorro de recursos es muy difícil, es imposible. Entonces hay que pensar en que si queremos, por ejemplo, garantizar esto, necesitamos invertir más. Si queremos que la primaria tenga jornada extendida, necesitamos invertir más. Si queremos que haya 3.000 nuevos jardines de infantes en el país para la educación inicial, necesitamos invertir más. Y esto es lo que no aparece en el debate educativo en este momento, sino que, por el contrario, cuando aparece, por ejemplo, el plan maestro, prácticamente no se dice nada del tema de financiamiento, que es la responsabilidad clave del gobierno nacional, porque todos los actores tenemos responsabilidades distintas y diferenciadas en los temas educativos. Pero si hay una que tiene el Ministerio Nacional es garantizar el financiamiento de todo esto. No le corresponde a ningún otro actor, es el Ministerio Nacional y las provincias. Pero por supuesto que no va a funcionar bien la educación tirándose la responsabilidad unos a otros y sin resolver la cuestión. Dentro de este marco me gustaría preguntarte qué pasa con las notebooks que tenían los chicos antes en Conectar Igualdad, que después el gobierno actual propuso seguir dándolas, dijo que iba a continuar el proyecto. ¿Qué pasó con todo eso? Porque hay chicos que nunca más las recibieron. Bueno, no es solo las notebooks, las orquestas infantiles, muchas cosas, porque la lógica del gobierno nacional fue decir, nosotros le vamos a transferir a las provincias los recursos y que las provincias decidan con eso qué quieren hacer. Es una manera de responsabilizarse, nosotros se lo hemos dicho al ministro y a los principales responsables, no creemos en ese tipo de descentralización, para nosotros eso no es federalismo. En un país tan desparejo y tan distinto como el nuestro, creemos que el Ministerio de Educación de la Nación tiene que garantizar ciertas políticas y en ese sentido estamos convencidos que tiene que tener un rol fundamental. Bueno, en ese como en muchos otros casos se ha dejado medio librado a que cada provincia decida y la realidad es que las provincias
hoy día tienen otras urgencias, están muy apretadas por la misma situación de presupuestos en otras áreas, y bueno, estas cosas quedan esperando turno, y en la mayoría de los casos no sucede nada. Hasta donde yo sé, la mayoría de las computadoras que se entregaron ahora son las remanentes de lo que quedaba de la gestión anterior. Dicen que se van a comprar nuevas, que se va a empezar, hay un montón de cosas que se dicen, pero uno no sabe qué sucede, ¿no? No tenemos datos reales que estén sucediendo esas cosas, de que nos digan en tal escuela. Antes podíamos decir a tal escuela se están repartiendo hoy las notebooks, hoy no podemos decirlo porque no sabemos. Lo mismo pasa con la provisión de libros, que tampoco, o sea, el ministerio llegó a comprar en sus mejores momentos 4 millones de libros distintos que se repartían entre los estudiantes, que los chicos llevaban a sus casas. Eso no está sucediendo. Y muchas otras cosas, ya realmente de todo lo que son esos planes sociales que había, no está sucediendo, y eso es fruto también del desfinanciamiento del sistema, ¿no? Porque hay una subejecución importante. Algunos medios me preguntaban estos días la cuestión del presupuesto. Digo, no es solo cuestión de presupuesto. Vos podés tener un presupuesto asignado, pero si no lo gastás, y uno puede no gastarlo porque no quiere, porque no tiene los fondos, porque políticamente se priorizan otras cosas. Y en esta línea, si hay algo que nos tiene que preocupar, es qué pasa con el tema del endeudamiento del país, porque algo de lo que habíamos logrado y lo que estábamos orgullosos es que Argentina estaba destinando más dinero a la educación que al pago de los intereses de la deuda. La verdad que yo creo que en este contexto ya estamos volviendo otra vez a la situación anterior, y me temo que puede complicarse mucho porque el tipo de endeudamiento que estamos teniendo es sumamente riesgoso. Entonces, rápidamente el país puede sentirse más exigido a cumplir con los acreedores externos que con los acreedores internos, que son los ciudadanos, por ejemplo, con respecto a la educación. Así que creo que es algo que nos tiene que preocupar. A nosotros nos preocupa y por eso lo decimos. Hay muchos chicos que tienen intención de ingresar en jardín de infantes y nos encontramos con que siguen sin haber vacantes, siguen sin haber jardines de infantes como se habían esperado. ¿Qué pasa con todo esto? Bueno, es un ejemplo. A ver, el gobierno había dicho que iba a construir en toda esta gestión 3.000 jardines. Y hasta donde yo sé, hasta estaba presupuestado y financiado, no sé si con fondos nacionales o fondos de cooperación internacional, pero estaba. Y bueno, nosotros le preguntamos al ministro, dijeron que había empezado, al ministro saliente, pero ahora cuando asume el nuevo ministro dice públicamente que era una política que iban a revisar, porque ellos tenían los fondos para construir los jardines, pero las provincias les decían que no tenían los recursos para pagar a los profesores, a los maestros de los jardines. Y eso es algo que el gobierno nacional le exige a las provincias. Como las provincias no lo pueden garantizar, entonces los jardines se terminan sin construir. Esto muestra un poco estas incoherencias fuertes de estas políticas, porque no estamos hablando de algo totalmente impredecible. O sea, es lógico que se construyen unos jardines, tiene que tener maestros para esos jardines. Y el solo enunciado de decir, bueno, de esto se encargan las provincias, sin consensuarlo con las provincias, sin garantizar los recursos, no garantiza que eso suceda, que es lo que está pasando. Pero bueno, ahora lo acaba de anunciar con claridad el nuevo ministro, de que lamentablemente esto no se va a hacer, cuando esto era parte de una de las principales políticas de la educación básica. Hay 3 políticas de la educación básica para que la gente pueda entender, muy sencilla. Con respecto a la educación inicial, o sea, los chiquitos antes de entrar en la primaria, que esta creación de jardines. Bueno, ahora nos dicen que no se va a poder hacer. Con respecto a la primaria, hacer la jornada extendida, permitir que haya. Bueno, el plan maestro dice que para el 2026 creo que el 100% de las escuelas primarias tienen que tener jornada extendida. Pero bueno, pasaron casi 2 años de gobierno y esto no está sucediendo, es mínimo lo que está sucediendo. Entonces, eso no va a suceder si no se empiezan a pasar cosas. Y la tercera cosa es la reforma de la secundaria, que entre otras cosas exige o pide o propone lo que llama el maestro por cargo, o sea, es terminar con el maestro taxi, que el maestro pueda tener más dedicación. Es otra cuestión que, por ejemplo, la provincia de Río Negro, que lo está haciendo, le implica un 35 más de presupuesto. Entonces, la realidad es que tiene que haber decisiones políticas muy importantes para que estas cosas pasen. Si no, son enunciados lindos, con los que podemos estar muy de acuerdo, pero no van a suceder. ¿Qué pasa con las escuelas rurales? No quiero cansar, pero es toda la misma historia. Con las escuelas rurales una de las cosas que pasa, yo no lo tengo, no lo puedo confirmar en este momento totalmente, pero creo que está dicho de esta forma, que parte del dinero que se usó para el operativo de evaluación se sacó del presupuesto que había para las escuelas rurales.
Lo estoy diciendo, nosotros en el informe tenemos alguna información al respecto, pero bueno, me gustaría terminar de chequearlo, siendo honesto. Pero lo real es que hay un desfinanciamiento de esto importante, en el sentido que no se ven los progresos y las cuestiones que se necesitan, que necesitamos que sucedan. El problema de las escuelas rurales es que siempre hablamos de escuelas con pocos alumnos, entonces tienen poco impacto electoral, muchas veces quedan ocultas en los macro problemas del sistema. Pero creo que lo mismo de esto podríamos decir de la educación intercultural bilingüe y de otros temas que no son importantes en cuanto a la magnitud, pero sí simbólicamente con respecto a lo que eso representa como calidad de la educación. Tener en cuenta las situaciones, hemos tenido problemas con el programa de educación en cárceles, que ha tenido reducciones, son un montón de situaciones que hablan de una calidad intrínseca del sistema que se pierde y se va a lo general, y lo general se hace con mucha dificultad. Entonces, por eso nosotros llamamos la atención, porque creemos que lo que hay que hacer es las cosas bien. O sea, no nos importa en este momento hacer una crítica por hacerla, sino tratar de señalar dónde hay que corregir. Ahora, la voluntad de la corrección la tienen los funcionarios y los gobernantes, no la podemos tener nosotros solamente estamos marcando en dónde encontramos puntos que realmente tienen que ser corregidos si se quiere ir en la dirección que se dice que se quiere ir, porque nosotros no estamos en una postura de una crítica así destructiva, no, participamos de las reuniones, vamos a donde nos convocan y decimos estas cosas para que los que tienen responsabilidad, si quieren, tomen estas responsabilidades. Lamentablemente muchas veces no se entiende porque son datos que el mismo gobierno nos da, o sea, no estamos haciendo una crítica que alguien pueda decir esto que ustedes dicen es un invento. No hay ningún invento, es lo que el mismo gobierno está informando en sus datos. Entonces, la valoración de estas cosas puede ser distinta. Bueno, nosotros estamos dando nuestra valoración.